en Valencia Abierto tenemos con nosotros a Silvia Blasco, ella es presidenta de Aptur CV, la asociación, la patronal de apartamentos turísticos en la Comunidad Valenciana. Silvia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas, lo decíamos, lo primero de todo, preguntarte, porque estábamos escuchando esa preocupación creciente en la ciudad de Valencia por los bajos turísticos y queríamos que nos aclararas esta diferenciación, porque un bajo turístico no es un apartamento turístico. Bueno, yo creo que hay dos ámbitos que aquí hay que tener claros. Uno es el ámbito urbanístico, en el que estos inmuebles están, digamos, dentro del ordenamiento del Plan General de Ordenación Urbana, y otra cosa es el ámbito turístico que tienen dentro de la Ley de Turismo y Hospitalidad. Los bajos turísticos que tú llamas son bajos comerciales, que son de uso terciario y que se transforman en otro uso terciario, que es el terciario hotelero. Eso significa que en realidad solamente cambia de subuso, no de uso. Es decir, se están transformando en un negocio como tan local como la panadería de al lado, aunque no dé el servicio que los vecinos esperaran que otorgaran. Pero las viviendas de uso turístico nada tienen que ver con los bajos transformados en espacios habitables para ser usados turísticamente. Entonces, si en eso me entendéis. Son dos cosas distintas. Claro, hablamos de dos cosas distintas. Legalmente hablamos de dos instrumentos, digamos, que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero imagino que la proliferación de estos... No, tienen que ver porque se transforman. Lo que quiero decirte es que lo que antes era una perenadería que llevaba 15 años cerrada, el dueño de ese bajo lo que ha decidido es digamos, adaptarlo para que se convierta en un espacio habitable que pueda ser usado turísticamente. Es decir, realmente el bajo comercial pasa de ser terciario comercial a terciario hotelero. Es decir, dentro del uso terciario hay distintos usos. Está el industrial, está el hotelero, está el dotacional, está dentro del Plan General de Ordenación Urbana se dice cuál es la predominancia que pueden tener estos usos terciarios dentro de lo que es un local comercial. O sea, digo un local comercial porque es un bajo situado es un bajo que está situado por debajo del uso residencial de las viviendas. Estábamos entonces hablando de esos bajos con licencia de actividad turística, nos lo decías, esos Correcto. Bajos comerciales que adaptan su actividad al turismo, proliferan en los barrios de Valencia. Silvia, te pregunto, no sé si la proliferación de estos bajos con esta licencia de actividad turística ha influido en negativo a la imagen de los apartamentos turísticos en la ciudad. Bueno, yo considero que si efectivamente influyeran en negativo, más allá de la percepción social que tiene el conjunto de la ciudadanía, porque se entiende que el piso turístico es igual a malo, o el bajo turístico, o el apartamento turístico, o la vivienda de uso turístico es igual a malo, yo creo que no, porque yo creo que si efectivamente eso que dicen en las... que se producen, porque no digo que haya buenos factores en todos los sitios, reconozco que debe haber una realidad que sea real, pero lo cierto es que nosotros ni en prensa, ni en policía local, ni en ayuntamiento vemos repetidamente que haya quejas concretamente por el incivismo o la mala conducta que hagan los usuarios de estas viviendas de uso turístico situadas en plantas bajas que efectivamente, digamos, interrumpan la vida de los residentes, ¿no? O sea, si fuera efectivamente una realidad, estaría en prensa todo el tiempo o la denuncia o el hecho en sí, ¿no? Y yo creo que no puede ser por analogía, debe ser por hecho concreto. Y eso nos consta que no se da. Silvia, se achaca a la presencia de estos bajos y de los apartamentos desde hace algunos años el aumento de los precios de alquiler, la falta de oferta de vivienda. ¿Cuáles son las cifras con las que trabajáis desde la patronal? Bueno, yo creo que por expertos y aparte también con la reciente sentencia 657/2020 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, avalado por el Supremo, realmente tanto las viviendas de uso turístico situados en edificios en usos mixtos, quiero decir la tercera planta, la segunda planta, la cuarta planta,
al igual que, por supuesto, o sea, estas no están impactando en el precio del alquiler porque no deja de ser una oferta estática que siempre está en este tipo de alquiler, por tanto, no afecta para nada a la subida del precio o no, porque representa una cifra muy pequeña respecto del número de viviendas. Date cuenta que las viviendas construidas en la ciudad de Valencia, por ejemplo, son 414.000 viviendas y el número de viviendas de uso turístico en Valencia no supera las 6.000. Por tanto, la diferencia entre unas y otras no llega ni al 1,3%. Por tanto, no es posible que un 1,3% tenga incidencia en el precio del alquiler. Respecto de los bajos, lo que todavía sorprende más es que nunca fueron viviendas antes, por tanto tampoco modifican en nada el precio del alquiler. Han sido bajos comerciales, insisto, que se han transformado en espacios habitables para que puedan ser usados turísticamente, con su licencia de actividad y con sus permisos correspondientes. Sí que es verdad que nos parece que la ciudad de Valencia, en este sentido, tanto desde el año 2018, al regular este tipo de uso turístico dentro de estas plantas bajas, cuando la gente se queja, que lo he visto en el vídeo anteriormente, de que están acabando con el tejido comercial, pues hombre, hay una aplicación que a mí me gusta muchísimo porque es pública, porque todo el mundo puede verla, y es que, por ejemplo, dando la dirección de cualquier calle de Valencia, donde ahora haya un apartamento turístico situado en planta baja, y se vea el histórico, la media es que casi el 65% de los bajos comerciales que se han transformado en apartamentos turísticos estaban cerrados más de 5 años. Uh-huh. Nos hablabas de que superaba el 1,5%, algo más del 1,5% el número de viviendas de uso turístico en la ciudad de Valencia. Entiendo, por tanto, que las medidas que propone el ayuntamiento de limitar al 2% en cada barrio afectará solo a algunos barrios donde haya una mayor cantidad de ellas, no llega a afectar a ningún barrio. ¿Cómo se toma esta medida propuesta por el ayuntamiento, entendiendo que el porcentaje es superior al de la media que tenéis ahora mismo registrada desde Aptur? Bueno, desde Aptur y el INE, o sea, los datos que yo te estoy dando son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y de la Consellería de Turismo en términos de vivienda de uso turístico. Verás, el ayuntamiento no se ha sentado con nosotros para explicarnos exactamente de dónde saca su cifra mágica para esa medida. Es verdad que el consistorio anterior, que estaba dirigido en la parte de urbanismo por Sandra Gómez, y el PSOE, lo cierto es que en el PEP Ciutat Bella decían que era barra libre para todos, en este sentido por 60 días al año, si lo recuerdas, y en el Cabañal estipuló que era un 10% por manzana. Por tanto, tampoco supimos en aquel momento en qué se basaba en ese 10%, básicamente porque las viviendas en Cabañal son edificios que no tienen más de 3 alturas, la media, o sea, el promedio, quiero decir. Por tanto, ese 10% me parece una barbaridad, como me parece una barbaridad igual de desproporcionada que para el resto de los barrios se utilice un 2%. Eso significa, primero, porque yo creo que el ayuntamiento no ha sabido diferenciar, porque ha habido una pobre... digamos una inconsistencia en el vocabulario técnico jurídico a título urbanístico que han utilizado en ese anuncio de esa medida, y dos, porque yo creo que tiene falta de credibilidad esto que está sucediendo. Yo entiendo y empatizo con la ciudadanía, porque al final que todos los días en los medios se esté hablando de que la vivienda de uso turístico, el apartamento turístico sea perjudicial para la ciudadanía, porque quita viviendas o porque elimina tejido comercial de los barrios. Yo, en donde habéis sacado las imágenes de los barrios, me consta que esas zonas concretamente habían perdido el tejido comercial hacía mucho tiempo. Esa misma gente que se queja probablemente sea usuario de Amazon, de Glovo, de Zara, de online me refiero, o sea, sean usuarios y consumidores de tiendas online, que es lo que ha hecho al final online y centros comerciales, que es lo que hizo inicialmente que el tejido comercial desapareciera de los barrios, básicamente. Hablando a nivel económico, ¿de qué porcentaje, de qué cantidad estamos hablando de movimiento dinerario en la ciudad de Valencia que aportan estos apartamentos de uso turístico? Pues mira, te voy a situar en el contexto. Para ello, para que entiendas el impacto tan enorme que ha sido, debes entender que al final el número de turistas
y de tanto nacionales como extranjeros, porque nosotros al final también tenemos mucho turismo nacional, ha sido en total de 1.122.000 personas las que nos han visitado la ciudad de Valencia en todo el 2024. Estos datos, he de decirte que están en la parte de noviembre y diciembre estimados, porque el INE no ha sacado ese dato todavía, por tanto hemos tenido que hacer un orden de magnitud, aún sabiendo las consecuencias de la DANA para la ciudad de Valencia. Esos turistas se han convertido en 7.800.000 pernoctaciones. Eso significa que al final el impacto económico digamos que el impacto económico en positivo que han dejado en gasto de turista estos turistas que han estado, te digo, 7 millones de pernoctaciones, significa que la estancia media ha sido superior a 4,8 días de media. ¿Me explico? O sea, no es ni de un día ni de 2 días. Ha tenido un impacto de 758 millones de euros. Eso entre turistas nacionales y extranjeros. Uh-huh. Eso significa que esa cantidad está extraída, también dato de INE, entre el gasto del viaje, el gasto en el destino. El gasto solamente en el alojamiento de las viviendas de uso turístico y apartamentos turísticos ha sido de 162 millones de euros. Por tanto, yo creo que teniendo en cuenta la cantidad de empleo, que también te la voy a decir, en total en el destino, que ha sido de casi 5.000 personas, yo creo que esto, en fin, tiene una dimensión en la que si el ayuntamiento en realidad no tiene en cuenta este tipo de datos, yo creo que no va a consolidar, uno, lo que ya existe, que ya impacta positivamente en el turismo. Dos, tampoco está entendiendo que la ciudad de Valencia ha luchado por estar digamos, como destino turístico en el punto en el que está. Y tres, te diré que nos impactan mucho más los visitantes que nos vienen de áreas cercanas que los que nos visitan desde fuera. Lo digo por la desestacionalización del destino. O sea, quiero decirte, la sensación de que haya un aumento de turistas puede ser que se deba a que estamos haciendo políticas públicas para descongestionar las zonas, o sea, los tiempos, digamos, los meses de más alta demanda por otros meses que sean de más baja demanda. Si el ciudadano percibe que al final hay turistas todo el tiempo, es fruto de esa desestacionalización, pero yo creo que eso lo que ayuda es precisamente a no gentrificar. Digo desde el punto de vista, es decir, desde el punto de vista de la congestión, no la gentrificación es otro fenómeno diferente. Del volumen que vemos o que percibimos en las calles. Del volumen de personas, exactamente. En el día a día. Lo que pasa es que nos hemos dado cuenta en esta DANA que, ostras, había mucha más sensación. O sea, se ha percibido que los turistas no han venido, que efectivamente se ha dado que ha habido un volumen de turistas que ha dejado de venir porque ha entendido que Valencia era zona afectada. La ciudad de Valencia me refiero, ¿no? Sin embargo, los que han dejado de venir han sido, con toda probabilidad, gente del área metropolitana por la falta de conectividad, porque no había cómo moverse, no había cómo llegar a la ciudad de Valencia que no fueran dando las primeras semanas. Ahora ya hay lanzaderas, se han restablecido un poco las conexiones, digamos, a través de metro y trenes de cercanías, pero el impacto que tienen las personas que están fuera y que vienen a trabajar dentro de la ciudad, digamos, es 11 veces mayor que la presión turística de lo que ya venimos asumiendo como ciudad. No sé si eso se entiende de esta manera. O sea, al final estamos confundiendo porque nadie tiene un cartel en la cara diciendo si eres usuario de hotel, de boot, de apartamento turístico, de si vienes a trabajar, si vienes a visitar a tu madre o si vienes al notario. Quiero decirte, no, nadie lo tiene en la cabeza. Sin embargo, da la sensación de que hay mucha presión humana, ¿no? Y esa presión humana yo creo que sí es multifactorial, es debido a muchísimas variables y en cualquier caso no se pueden atribuir todas a las viviendas de uso turístico. Mira, un apunte concreto. Las viviendas de uso te pido turístico... brevedad porque tenemos que irnos con otro tema, Silvia. No, bueno, pues como queráis. No, dime el dato. Pues es que al final, el dato es que al final de las 414.000 viviendas que están construidas en la ciudad de Valencia, el planeamiento urbano se hizo precisamente para que estas viviendas, el planeamiento urbano y la ordenación urbana, se hizo para que estas viviendas fueran ocupadas. Y sin embargo, Valencia tiene viviendas vacías 36.000. Si con las viviendas de uso turístico, que en cualquier caso son 7.000, tampoco llenamos las que están vacías,
Imagínate si 36.000 viviendas fueran usadas también por sus familias, que actualmente están vacías. De las 414.000, estaríamos dirigiéndonos unos a otros, tú fuera que no cabes o tú fuera que no entras, o quiero decirte, es un poco un sinsentido, la verdad. Pues ahí están esos datos. Hoy queríamos analizar también esa parte desde la patronal. Silvia Blasco, presidenta de Aptur Comunidad Valenciana, gracias por acompañarnos esta tarde. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros, un saludo.